Soy Eta, tengo 34 años, y jamás pensé que mi mayor logro se convertiría en el blanco de mi propia familia. Después de trabajar desde cero hasta conseguir ser dueña de una casa, me quedé en shock cuando mis padres reaparecieron tras 5 años de silencio, exigiéndome que la vendiera para pagar la deuda de $260.000 de mi hermana Vanessa. Cuando me negué a su chantaje emocional de la familia ayuda a la familia, entraron a la fuerza y destrozaron mi hogar. Lo que no sabían es que esa casa guardaba secretos que terminarían protegiéndome de sus planes. Antes de compartirte mi historia, cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Dale like y suscríbete si alguna vez tuviste que protegerte de familiares tóxicos que solo aparecen cuando necesitan algo. Crecí en un barrio residencial de Chicago, y desde fuera nuestra familia parecía normal. Mis padres tenían trabajos estables, vivíamos en una zona decente y nunca nos faltó lo básico. Pero detrás de esa fachada de estabilidad de clase media, había una dinámica clara. Desde que nació mi hermana menor, Vanessa, ella fue la favorita. Vanessa era la niña de oro, con carisma natural y talento artístico que mis padres exhibían en cada ocasión posible. Obras escolares, concursos de arte, recitales de danza, siempre era la estrella, y ellos sus mayores fans. Mientras tanto, yo era práctica, estudiosa y responsable. Rasgos que solo me ganaron el papel de la olvidada de la familia, en lugar de algún reconocimiento. Eda es tan independiente, decía mi madre a los parientes con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Ella hace lo suyo. Lo que realmente quería decir era que yo había aprendido a sobrevivir sola, porque nadie venía a ayudarme. A los 16 años ya trabajaba a medio tiempo mientras mantenía calificaciones de honor. Guardaba cada centavo para la universidad, porque mis padres habían dejado claro que la educación de Vanessa sería la prioridad. Ella tiene talentos especiales que hay que cultivar, me explicó mi padre cuando pregunté por el plan de ahorros para la universidad. Tú eres lo bastante lista para resolverlo sola. Y lo resolví. Trabajé 30 horas semanales en la preparatoria, obtuve una beca parcial, pedí préstamos moderados y me gradué con un título en negocios en una universidad estatal. Mientras tanto, Vanessa asistía a una exclusiva escuela de arte en Nueva York, con mis padres cubriendo matrícula, apartamento y gastos de vida. Al terminar mis estudios, conseguí un puesto inicial en una empresa de servicios financieros en Chicago. El sueldo era modesto, pero yo estaba decidida a construir una carrera. Vivía con austeridad, compartía piso, llevaba comida de casa y poco a poco pagaba mis préstamos estudiantiles mientras formaba un fondo de emergencia. Vanessa, en cambio, saltaba de un proyecto artístico a otro en Nueva York, llamando a mis padres cada vez que necesitaba dinero para la renta o materiales de su nueva visión creativa. El punto de quiebre llegó hace 5 años. Vanessa los convenció de invertir en su galería de arte. Había encontrado el local perfecto en Brooklyn, que, según ella, sería el trampolín de su carrera. Mis padres, convencidos de su inevitable éxito, vaciaron sus cuentas de retiro para financiar ese sueño. $60.000 después, la galería abrió con una fiesta de lujo que yo solo vi por redes sociales, incapaz de costear el vuelo para asistir. 3 meses después, la galería se hundía. Vanessa había calculado mal los gastos, la ubicación, la viabilidad y el competitivo mercado del arte. Una noche me llamó llorando. Mamá y papá ya no pueden más. Eda, el local necesita otros 30.000 o todo se pierde. Tú tienes ahorros, ¿no? Siempre ahorras. Sí los tenía. Casi $40.000, acumulados meticulosamente tras años de sacrificio. Representaban mi seguridad, mi futuro, mi entrada a una casa, la prueba de que la disciplina valía la pena. Cuando dudé, Vanessa se enfadó. La familia ayuda a la familia, mamá y papá lo dieron todo por mí, ahora te toca a ti. Le sugerí hacer un plan de negocio o un préstamo formal, pero me colgó. 1 hora después llamó mi madre. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?, me gritó. Tu hermana está en crisis. Este es su sueño. Mamá, trabajé duro para ese dinero, traté de explicarle. No puedo regalarlo sin un plan de devolución. Así que tu dinero es más importante que tu hermana, que tu familia. Mi padre llamó después, con decepción en cada palabra. Te criamos mejor que esto, Eda. La familia está antes que el dinero. La ironía de que nunca aplicaran esa regla a mi educación o carrera se les escapaba por completo. Cuando me mantuve firme,
Mi padre lanzó el ultimátum que lo cambiaría todo. Si no puedes apoyar a tu familia en un momento de necesidad, entonces quizá no formes parte de esta familia. Recuerdo el silencio que siguió, como mi corazón pareció detenerse un instante. No lo dices en serio, susurré. Elige, Eda. ¿Tu hermana o tu dinero? Elegí. Me quedé con mis ahorros. Y fiel a su palabra, mi padre me borró de sus vidas. Mis llamadas quedaron sin respuesta. Las tarjetas de cumpleaños fueron devueltas. Las invitaciones de fiestas nunca llegaron. Mi madre me bloqueó en redes. Y mis parientes recibieron la versión de que yo había abandonado a la familia en su peor momento. La galería fracasó de todos modos. Vanessa volvió a casa con mis padres, su sueño hecho pedazos, pero manteniendo intacto su estatus de víctima. Yo, la villana que pudo haberlo salvado todo pero eligió no hacerlo. Las primeras fiestas en soledad fueron brutales. Lloré en Acción de Gracias, Navidad y mi cumpleaños. Empecé terapia para procesar el abandono y el amor condicionado que siempre había definido mi relación familiar. Mi terapeuta me ayudó a ver que la dinámica nunca había sido sana. Yo siempre fui el chivo expiatorio, mientras Vanessa era la hija dorada. Y que poner límites financieros no solo era razonable, sino necesario. En los años siguientes, me volqué en mi carrera. Conseguí ascensos, aumenté mi sueldo y seguí con mis hábitos de ahorro disciplinados. Mi fondo de emergencia volvió a crecer y empecé a investigar programas de compra de primera vivienda. Si mi familia no iba a ser mi red de seguridad, yo construiría una, ladrillo a ladrillo. 3 años después de la ruptura, me encontré caminando por una encantadora casa estilo artesanal de 1920, en un barrio tranquilo a las afueras de la ciudad. El momento en que pisé el amplio porche delantero, con sus columnas firmes y su barandilla tradicional, algo resonó muy dentro de mí. Esa casa había resistido casi un siglo de tormentas, crisis económicas y cambios de familias. Tenía fuerza en sus cimientos. La dueña es la nieta del constructor original, me explicó la agente inmobiliaria durante la visita. Vivió aquí 40 años y cuidó cada detalle original con esmero. Pasé la mano por la barandilla de roble, admiré las estanterías empotradas que flanqueaban la chimenea de ladrillo y me maravillé con las vidrieras que llenaban de arcoíris los suelos de madera. A diferencia de los modernos y fríos condominios que había visitado, esta casa parecía tener historias que contar, parecía haber sobrevivido. El precio estaba en el límite de mi presupuesto, pero tras años de ahorro disciplinado y un reciente ascenso, podía afrontarlo. Hice una oferta esa misma noche y, tras una breve negociación, fue aceptada. El día que firmé los documentos de cierre y recibí las llaves fue, quizá, el momento más orgulloso de mi vida. Nadie me lo había regalado. Nadie me lo había puesto fácil. Ese logro era únicamente mío. Los primeros meses fueron un torbellino de actividad. Aunque la casa estaba estructuralmente en buen estado, necesitaba arreglos estéticos. Pinté cada habitación yo misma, quedándome hasta tarde después del trabajo y dedicando los fines de semana a la transformación. Restauré armarios, reemplacé lámparas anticuadas y hasta aprendí fontanería básica para instalar un nuevo lavabo en el baño. Cada proyecto terminado era como recuperar otra parte de mí misma. Mientras trabajaba en la casa, también iba construyendo una vida alrededor de ella. Invitaba a compañeros de trabajo a cenas, me uní a la asociación del vecindario y entablé amistad con la pareja de ancianos de al lado, que me contaban historias sobre la historia de la zona. Planté un huerto en el jardín trasero con la ayuda de la señora Abernathy, que vivía enfrente y llevaba más de 40 años cultivando tomates. Esas conexiones se convirtieron en la familia que yo elegí, llenando el vacío que dejó mi familia biológica. Celebrábamos juntos las fiestas, compartíamos recursos y creábamos nuevas tradiciones. Cuando llegó Acción de Gracias, en lugar de enfrentarme a otra comida solitaria, organicé un Friendsgiving en el que mi comedor se llenó de risas y afecto genuino. Mi carrera también prosperaba. La empresa me ascendió a asesora financiera senior, especializada en ayudar a los clientes a establecer una relación sana con el dinero. Había cierta ironía en que los límites que me costaron a mi familia fueran ahora la clave para guiar a otros y evitar que cayeran en lo mismo. El dinero nunca es solo dinero, les decía. Se trata de valores, prioridades y límites. Cuando eso está claro, las decisiones financieras son mucho más fáciles. Mi casa se convirtió en más que un refugio.
Era mi santuario, mi logro hecho tangible. Cada pago de la hipoteca era una afirmación. Cada mejora reflejaba mis gustos y valores, no compromisos hechos para agradar a otros. Por primera vez en mi vida, estaba creando un espacio que honraba mis necesidades sin pedir disculpas. La paz que encontré en este nuevo capítulo a veces me hacía preguntarme si aquella dolorosa ruptura no había sido, en realidad, una bendición disfrazada. Sin el drenaje constante de las expectativas familiares y las crisis de Vanessa, descubrí partes de mí que nunca habían tenido espacio para crecer. Tomaba decisiones basadas en mis deseos auténticos, no en el miedo a la desaprobación. Reconocí mi propia resiliencia y mi capacidad de ser feliz. 2 años después de ser propietaria, había construido una vida que sentía verdaderamente mía. El dolor de la separación familiar se había convertido en una punzada ocasional, no en la herida constante de los primeros días. Había dejado de revisar las redes sociales de mis padres y ya no me tensaba cuando sonaba el teléfono esperando que fueran ellos. Acepté que ese capítulo estaba cerrado y encontré paz en la nueva historia que estaba escribiendo. Por eso, cuando llegó la llamada, me tomó completamente desprevenida. Era un martes cualquiera. Acababa de regar mi jardín y preparaba una cena sencilla cuando sonó mi teléfono con un número desconocido. Estuve a punto de dejarlo en buzón de voz, convencida de que sería otro teleoperador, pero algo me impulsó a contestar. Hola, Eda. Soy mamá. La cuchara de madera con la que removía la salsa se me cayó al suelo. 5 años de silencio, y me llamaba como si hubiéramos hablado la semana pasada. Mi corazón golpeaba con fuerza mientras una tormenta de emociones me atravesaba. Esperanza, ira, confusión, anhelo. Mamá, mi voz sonó extraña, casi infantil. Sí, cariño. ¿Cómo estás? La normalidad de su tono me desorientó. Ninguna mención a los años de silencio, ninguna disculpa, ninguna explicación. Solo un ¿cómo estás? Como si estuviera poniéndose al día tras una semana ocupada. Me sorprende escucharte, logré decir. Pues hemos estado pensando en ti. Tu padre y yo queremos que vengas a cenar este viernes. Vanessa también estará. Ha pasado demasiado tiempo desde que estuvimos todos juntos en familia. Demasiado tiempo. Como si la separación hubiera sido una decisión mutua y no su elección explícita. Antes de darme cuenta, ya había aceptado la invitación. Al colgar, me quedé sentada en el suelo de la cocina, apoyada contra los armarios, intentando procesar lo que acababa de pasar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ese repentino interés en reconectar? Una parte de mí, la niña solitaria que siempre buscó su aprobación, estaba eufórica ante la posibilidad de reconciliación. Otra parte, la mujer independiente que había construido una vida sin ellos, estaba profundamente alerta. Al día siguiente llamé a mi terapeuta y pedí una sesión de urgencia. ¿Qué esperas que pase en esa cena? Me preguntó la doctora Rivers tras contarle la situación. En el mejor de los casos, que se disculpen, reconozcan lo injustos que fueron y podamos empezar a reconstruir una relación más sana. ¿Y qué crees que es más probable que pase? Suspiré. Que quieran algo. No habrían llamado después de todo este tiempo sin una razón. La doctora asintió. Es importante que vayas con expectativas realistas. ¿Qué límites necesitas mantener para tu bienestar? El resto de la sesión lo dedicamos a preparar. No hablaría de mis finanzas ni de mis éxitos laborales a menos que me lo preguntaran directamente. No me disculparía por la decisión de hace 5 años. Y me marcharía si la conversación se volvía manipuladora o abusiva. Reglas simples para proteger la autoestima que tanto me había costado construir. El viernes por la tarde conduje hasta la casa de mi infancia con un nudo en el estómago. Elegí mi ropa con cuidado, profesional pero discreta, arreglada sin parecer que intentaba demasiado. Llevaba una botella de vino de precio medio como detalle, lo bastante formal para ser cortés, pero no tan cara como para insinuar abundancia económica. La casa se veía distinta. El césped descuidado, la pintura exterior desconchada y los parterres, que mi madre solía cuidar con esmero, ahora cubiertos de maleza. Esas señales de abandono me inquietaron mientras subía al porche. Mi padre abrió la puerta y me impactó lo envejecido que estaba. Su cabello era completamente gris, nuevas arrugas le surcaban el rostro y había adelgazado tanto que la ropa le colgaba floja. Eda, dijo, con el rostro inexpresivo. Pasa. Sin abrazo,
sin calidez, solo un saludo mecánico que no hacía nada por cubrir el vacío de 5 años. Entré y de inmediato me envolvió una nube de perfume. Mi madre salía de la cocina. «Aquí está», exclamó con un entusiasmo que sonaba forzado. Me abrazó brevemente y luego me sostuvo a la distancia. «Déjame verte. Todavía tan seria. Tienes que sonreír más, cariño». En un segundo me vi transportada a cada reunión familiar donde mi aspecto, mi actitud o mis logros siempre habían sido insuficientes a sus ojos. Respiré hondo, recordando el consejo de la doctora Rivers: mantenerme centrada en mi yo adulta. «También es bueno verte, mamá», respondí con calma. «La casa sigue igual, ¿verdad?», dijo ella con un gesto de indiferencia. «Tenemos que hacer algunas reformas, pero ya sabes, nunca hay suficiente tiempo ni dinero». Ese comentario casual sobre las limitaciones económicas encendió mis alertas aún más. Pasamos a la sala de estar y noté que varios muebles habían desaparecido, reemplazados por versiones más baratas. Las obras de arte caras que antes colgaban de las paredes ya no estaban. En su lugar, fotos familiares en marcos de oferta. «Vanessa llegará un poco tarde», explicó mi madre mientras servía vino en copas desparejadas. «Tenía una cita que no podía posponer. Pero está muy ilusionada por verte». Mientras esperábamos, mis padres me bombardearon con preguntas cada vez más personales. «¿Dónde vives ahora? ¿Sigues en la empresa financiera? ¿Te han ascendido? Comprar casa en esta economía debe ser difícil. ¿Sigues alquilando?». Respondí con sinceridad, pero de manera vaga. Mencioné mi ascenso sin dar cifras. Hablé de ser propietaria sin detallar el valor o la ubicación de mi casa. Y cada vez que contestaba, notaba cómo se miraban entre ellos, como si su interés real fuera mi situación económica. «¿Y sigues soltera?», preguntó mi madre con el mismo matiz de decepción de siempre. «Estoy centrada en mi carrera y en mi casa ahora mismo», respondí. «Eso me mantiene ocupada». «Tu propia casa», repitió mi padre con un tono difícil de descifrar. «Eso debe ser agradable». Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe y Vanessa entró como un huracán. 5 años no habían cambiado casi nada en ella, salvo tal vez para reforzar su talento por las entradas dramáticas. Llevaba un vestido claramente de diseñador, su cabello peinado profesionalmente y unos pendientes de diamante brillando en sus orejas. «Perdón por el retraso», anunció, dejando caer su bolso de lujo sobre la mesa de centro. La cita se alargó y luego el tráfico era una locura. Y «oh, Dios mío, Eda». Se lanzó a abrazarme, envuelta en un aroma de perfume caro. «Mírate, toda adulta y corporativa. Te he echado tanto de menos». El contraste entre su apariencia ostentosa y las circunstancias venidas a menos de mis padres era chocante, igual que aquella repentina actuación de cariño fraternal tras 5 años de silencio. La abracé rígidamente, ya convencida de que esa reunión tenía un objetivo oculto. La cena confirmó mis sospechas. Mientras comíamos una comida sencilla, muy distinta de los banquetes que mi madre solía preparar, la conversación giraba una y otra vez hacia las finanzas. Vanessa dominaba la mesa contando historias sobre sus más recientes proyectos artísticos, mencionando celebridades y describiendo eventos glamorosos, mientras al mismo tiempo se quejaba de lo difícil que era ser creativa en la economía actual. «El mundo de las galerías es tan despiadado ahora», suspiró, alzando su tercera copa de vino. «Y mi último inversionista fue una pesadilla. Comisiones ocultas, intereses imposibles». «¿Inversionista?», pregunté sin poder contenerme. «¿Para qué proyecto?». «Mi boutique», respondió como si fuera obvio. «Abrí un espacio de arte y moda de lujo en la ciudad el año pasado. Todo iba increíble hasta que empezaron a acumularse las facturas». Mi padre carraspeó. «Tu hermana ha tenido algunos problemas de liquidez últimamente». «Problemas de liquidez», repitió Vanessa con una risa amarga. «Eso es decirlo bonito. Es más bien una pesadilla financiera. El local necesita reformas, el casero no cubre nada, los proveedores exigen pagos y mi socio se largó con la mitad del capital». Dejé el tenedor en la mesa. «Eso suena serio. ¿Consultaste con un asesor financiero?». «No necesitamos asesores», intervino mi madre con firmeza. «Lo que necesitamos es que la familia se una en los tiempos difíciles». Y allí estaba.
El verdadero motivo de aquella cena quedaba al descubierto en la mirada cargada de significado de mi madre. ¿Qué tan grave es?, pregunté, mirando directamente a Vanessa. La pregunta quedó suspendida hasta que mi padre, con voz plana, respondió. $260.000. Casi me atraganté con el agua. ¿260.000? ¿Cómo es siquiera posible? Vanessa levantó la barbilla con aire desafiante. No es solo la boutique. También algunos préstamos personales, las tarjetas que usé para inventario, y las reformas de mi apartamento. ¿Reformas en un apartamento de alquiler? Interrumpí, incapaz de ocultar mi sorpresa. Es una inversión en mi marca personal, soltó, molesta. Los clientes esperan cierto nivel estético cuando me visitan. No puedo recibirlos en un sitio cutre. Mi madre le acarició la mano con ternura. Tu hermana siempre ha tenido visión. A veces estar adelantada significa arriesgarse financieramente. Miré alrededor de la mesa intentando asimilar lo que escuchaba. Entonces, ¿me invitaron después de 5 años de silencio para contarme la deuda de Vanessa? Mis padres se miraron entre sí antes de que mi padre se inclinara hacia adelante. Hemos hecho todo lo posible, Eda. Vaciamos los ahorros, pedimos una segunda hipoteca de la casa. Incluso vendimos casi todas nuestras cosas de valor, añadió mi madre, señalando con la mano los huecos en la sala donde antes colgaban cuadros y había antigüedades. Lamento oír eso, dije con cautela, pero no entiendo qué tiene que ver conmigo. Un silencio cargado inundó la mesa. Mi padre volvió a carraspear. Entendemos que compraste una casa. La frase era tan directa, tan aparentemente desconectada de lo que hablábamos, que tardé un momento en captar la insinuación. Cuando lo hice, sentí que todo giraba. Sí, respondí con cuidado. Compré una. En este mercado, el valor de las propiedades ha subido bastante, continuó, sobre todo en barrios consolidados y casas antiguas. El estómago se me hundió. Ya sabía hacia dónde se dirigía esto. Mi casa no está en venta. Nadie dice que debas quedarte en la calle, me interrumpió mi madre, con ese tono meloso que usaba para convencerme de cederle cosas a Vanessa cuando éramos niñas. Pero podrías venderla, ayudar a tu hermana a levantarse, y comprarte algo más modesto. La audacia de la propuesta me dejó sin palabras. Vanessa aprovechó mi silencio para avanzar. Hice una investigación y las casas de tu zona se venden por más de 400.000. Incluso pagando tu hipoteca, te sobraría bastante para comprarte un condominio y salvar mi negocio. Ellos ya habían investigado mi vecindario. Ya habían calculado mi posible ganancia antes siquiera de hablar conmigo. La premeditación era brutal. Déjenme ver si entiendo, dije despacio. Quieren que venda la casa por la que trabajé años, darle a Vanessa cientos de miles sin plan de devolución, y reducir mi vida para que ella continúe con un negocio que ya está fracasando. La familia ayuda a la familia, exclamó mi madre, con lágrimas en los ojos. Siempre hemos cuidado unos de otros. ¿De verdad? Pregunté en voz baja. ¿Cuándo se han ocupado de mí? La pregunta quedó flotando como un desafío. El rostro de mi padre se ensombreció. Te dimos un techo, comida, ropa. Cumplieron con lo mínimo legal como padres, lo corregí. Mientras yo trabajaba en la secundaria y la universidad, ustedes pagaban todo para Vanessa. Mientras yo construía mi carrera y mis ahorros sola, ustedes financiaban su galería, su boutique y hasta la reforma de su apartamento de lujo. Eso fue distinto, insistió mi madre. Vanessa tiene talentos especiales que hay que cultivar. La niña herida dentro de mí se dejó sentir un segundo antes de que la apartara. No se trata de talento. Se trata de responsabilidad. Yo he sido responsable toda mi vida y ahora quieren que rescate la irresponsabilidad de Vanessa. Vanessa golpeó la mesa con la mano, haciendo saltar los platos. Dios. Siempre has estado celosa de mí. Ese aire de yo soy la responsable es solo tu manera de sentirte superior. ¿Celosa? Repetí incrédula. Vanessa, yo he trabajado por todo lo que tengo, mientras tú recibías ayudas infinitas. Y aún así, nunca pedí un centavo de ustedes. Ni siquiera ahora, tras 5 años, me han preguntado cómo estoy. Solo quieren lo que yo tengo. Queremos que esta familia vuelva a estar unida, dijo mi padre con severidad. Esta situación puede ser una bendición que nos acerque.
¿A costa de que yo lo sacrifique todo y Vanessa nada? Me levanté de la mesa, sin rastro de apetito. No voy a vender mi casa. No voy a pagar las deudas de Vanessa. Sus problemas financieros no son mi responsabilidad. Las lágrimas de mi madre rodaron por su rostro. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Te criamos mejor que esto. La familia ayuda a la familia. Ustedes me sacaron de esta familia, le recordé. Dejaron claro que solo era bienvenida si entregaba mis ahorros. Nada ha cambiado, salvo la cantidad que me exigen. Mi padre también se puso de pie, el rostro enrojecido por la ira. Así que la dejarás perderlo todo. Dejarás que nuestro retiro desaparezca. Todo porque no compartes tu buena fortuna. ¿Mi fortuna? Reí sin humor. Aquí no hubo suerte, solo trabajo, sacrificio y decisiones inteligentes. Algo que parece que en esta familia nunca se ha valorado. Ingrata, egoísta, escupió mi padre. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho por mí en los últimos 5 años, papá? ¿O en los 5 de antes? Recuérdame, por favor. No tuvo respuesta, solo furia contenida. Mi madre lloraba abiertamente y Vanessa me lanzaba una mirada de odio que me heló la sangre. Será mejor que me vaya, dije, recogiendo mi bolso. Esto fue un error. Si sales por esa puerta, me advirtió mi padre, no esperes otra invitación. Me detuve en el umbral del comedor. ¿Saben qué es curioso? Hace 5 años me dieron el mismo ultimátum, mi hermana o mi dinero. Y aquí estamos de nuevo, sin que nada haya cambiado. Quizá el problema no soy yo, papá. Quizá es que ustedes crearon esta dinámica en la que Vanessa nunca enfrenta consecuencias y yo siempre debo limpiar sus desastres. ¿Cómo te atreves a culparnos? Chilló Vanessa. Todo esto es tu culpa. Sacudí la cabeza con tristeza. Adiós. Les deseo lo mejor con sus problemas financieros, pero yo no seré su solución. Mientras caminaba hacia mi coche, escuchaba los gritos de mi padre y el llanto de mi madre filtrándose por las ventanas abiertas. Mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes antes de que saliera del vecindario. Egoísta. La familia ayuda a la familia. Disfruta tu casa vacía mientras nosotros lo perdemos todo. Con las manos temblando, apagué el móvil y conduje de vuelta al santuario que había construido para mí. Solo cuando estuve dentro, con la puerta cerrada, me permití llorar por la familia que en realidad nunca había tenido y que ahora sabía que jamás tendría. Los mensajes siguieron todo el fin de semana, cada vez más frecuentes y venenosos. Para el lunes por la mañana ya había recibido más de 50 entre mis padres y Vanessa, mezclando chantajes emocionales y amenazas abiertas. Tu egoísmo está destruyendo a esta familia. Papá terminó en urgencias por el estrés. Espero que estés feliz. Sabemos dónde vives. Ya veremos quién te ayuda cuando necesites algo. Bloqueé sus números, pero comenzaron a llamarme desde otros teléfonos. Mi bandeja de entrada se llenó de correos. Vanessa incluso publicó en redes insinuando que ciertos familiares tóxicos acumulaban riqueza mientras otros sufrían, etiquetando conocidos mutuos para maximizar mi humillación. Parientes con los que no hablaba desde hacía años comenzaron a contactarme. Algunos por curiosidad ante el drama, otros, sumándose a la campaña de presión para ayudar a la pobre Vanessa. La narrativa familiar estaba clara. Yo era la villana, la hermana fría con una gran casa que se negaba a salvar a su hermana en apuros. ¿Sabes que tu prima Sandy vendió su coche para ayudar a su hermano con la universidad? Me escribió una tía en un correo particularmente punzante. Eso es lo que hace una familia de verdad. Aunque sabía que había tomado la decisión correcta, aquel bombardeo me pasó factura. Empecé a dudar, a preguntarme si realmente era la persona egoísta que describían. Mi terapeuta trabajó horas extra esa semana. Están usando tácticas clásicas de manipulación, me recordó la doctora Rivers. La culpa, los monos voladores, la humillación pública. Son intentos de controlar tu comportamiento porque el diálogo racional no funcionó. ¿Pero qué pasa si de verdad lo pierden todo?, pregunté, dándole voz al miedo que me mantenía despierta por las noches. Sería lamentable, pero será consecuencia de sus elecciones, no tuyas. Tú no eres responsable de arreglar problemas que no creaste, Eda. Me reconfortaron esas palabras y también el apoyo de mis verdaderos amigos, quienes sí conocían a la auténtica yo.
La señora Abernathy me llevó pan casero al verme estresada. Mi compañero Jackson me ofreció asesoría legal sobre acoso. Mi amiga Tara se quedó conmigo 2 noches cuando las llamadas se volvieron particularmente agresivas. Justo cuando la tormenta parecía empezar a amainar, el timbre sonó un sábado por la mañana. Miré por la mirilla y vi a mis padres en el porche, con un aire apagado y casi arrepentido. Contra mi mejor juicio, abrí la puerta. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, sin apartarme para dejarles pasar. Venimos a hablar, dijo mi madre suavemente. ¿Podemos entrar, por favor? A pesar de las alarmas sonando en mi cabeza, los dejé entrar. Se quedaron en el recibidor, observando la casa con un aire de evaluación mal disimulado. Es preciosa, dijo mi madre. Has hecho un gran trabajo. Gracias, respondí con rigidez. ¿Qué querían hablar? Mi padre suspiró profundamente. Quizá fuimos apresurados la otra noche. Fue un shock verte después de tanto tiempo y la situación con Vanessa nos tiene abrumados. Te extrañamos, añadió mi madre, con lágrimas perfectamente ensayadas. No queremos más peleas. Somos familia, pese a todo. Su aparente cambio de corazón me parecía sospechoso, pero una parte de mí, la niña que siempre había buscado su aprobación, quería creer que era genuino. También extraño lo que podríamos haber sido, admití. Pero no puedo ignorar lo tóxico que todo se ha vuelto. ¿Nos muestras la casa?, preguntó mi madre, cambiando de tema. Queremos ver el hogar que has creado. El recorrido fue incómodo pero cordial. Comentaron mis reformas, preguntaron por el vecindario, hicieron charla ligera evitando cuidadosamente cualquier mención de dinero o de Vanessa. Casi se sentía normal, hasta que entramos en mi oficina. Aquí trabajo a veces, expliqué, mostrando el escritorio, el ordenador y los archivadores. Mi madre se acercó al escritorio, mirando los papeles con demasiado interés. Así que aquí guardas tus documentos importantes, la hipoteca y esas cosas. La pregunta casual me encendió todas las alarmas. Algunos. La mayoría ya es digital. Mi padre abrió el armario sin pedir permiso, observando las cajas de archivos. Muy organizada. Siempre fuiste meticulosa con tus cosas. Al avanzar por la casa, noté a mi madre fijándose en el colgador junto a la puerta trasera donde guardaba mi copia de llaves. Parecía memorizar su ubicación, lanzándome miradas rápidas para comprobar si me daba cuenta. De vuelta en la sala, la conversación inevitablemente volvió a Vanessa. Hemos pensado en opciones, comenzó mi padre con cautela. Quizá haya un compromiso que pueda ayudar a todos. ¿Cómo qué?, pregunté, ya sabiendo a dónde iba. ¿Y si sacaras un préstamo con garantía hipotecaria?, propuso mi madre con falsa brillantez. Así conservarías la casa y aún podrías ayudar a tu hermana. Y ahí estaba el verdadero propósito de su visita. Ya no querían que vendiera, pero aún querían el valor de mi casa. Un préstamo que yo tendría que pagar, aclaré. Mientras el dinero iría a Vanessa, que ya ha demostrado no saber manejarlo. Nosotros te ayudaríamos con las cuotas, ofreció mi padre, sin convicción. ¿Como la ayuda que me dieron con la universidad?, pregunté con ironía. ¿O la ayuda que me dieron al empezar mi carrera? Sus rostros se endurecieron al ver que no mordía el anzuelo. Creo que es hora de que se vayan, dije con firmeza. ¿De verdad estás decidida a vernos sufrir?, soltó mi madre, abandonando el tono conciliador. Después de todo lo que sacrificamos por ti. Por favor, váyanse. Esta conversación se acabó. Sorprendentemente, obedecieron sin protestar. Mi padre incluso asintió con rigidez al salir. Ya hablaremos, dijo. Piensa en lo que hemos dicho. Su marcha tan fácil me dejó intranquila. Tenía la sensación de que aquello no era un final, sino un cambio de estrategia. Esa noche revisé 3 veces las cerraduras y pensé en instalar un sistema de seguridad. Mi paz se sentía súbitamente frágil, amenazada por quienes, en teoría, debían protegerla. 3 días después de esa visita, regresé del trabajo y encontré la puerta entreabierta. El estómago se me hundió. Escuché ruidos dentro. Saqué el teléfono para llamar al 911, dudando un segundo, ¿y si yo misma no la había cerrado bien? La duda desapareció cuando oí un golpe y luego la voz de mi madre. Revisa otra vez la oficina.
La escritura tiene que estar aquí. Marqué al 911 en susurros, dando mi dirección y explicando que estaban robando en mi casa. La operadora me pidió esperar fuera, pero al oír otro estruendo y cristales rompiéndose, algo en mí se quebró. Abrí la puerta de golpe. La escena me dejó sin aire. El salón era un desastre. Estanterías vacías, libros tirados, cojines rajados, fotos rotas en el suelo. Y escrito en la pared, con lo que parecía lápiz labial, una sola palabra: egoísta. ¿Qué están haciendo?, grité. Mi padre se giró sorprendido, con cajones en la mano. Eda. Mi madre salió del pasillo, sin rastro de remordimiento. Llegaste temprano. ¿Temprano? Esta es mi casa. Miren lo que han hecho. Vanessa apareció de mi habitación, con papeles en la mano. Encontré la hipoteca, anunció, hasta que me vio en la puerta y su sonrisa se desvaneció apenas un poco. No entiendes, dijo mi padre, con calma escalofriante. Esto es por tu bien. Por la familia. Mi bien. Han entrado a la fuerza, destrozado mis cosas. Te estamos enseñando una valiosa lección sobre prioridades, explicó mi madre. Las cosas se reemplazan. La familia, no. ¿Esto es una lección? Miré a mi alrededor, temblando. Esto es allanamiento, destrucción de propiedad. Son delitos. No seas dramática, bufó Vanessa, aún con mis documentos en la mano. Solo son cosas. Cosas que valoras más que a tu hermana. La policía viene en camino, les informé, mi voz más firme de lo que me sentía. Será mejor que se marchen ya. Mi padre se rió. ¿La policía? ¿A tus propios padres? No harán nada. Somos familia. No tienen derecho a estar aquí, repliqué. No los invité. Forzaron la entrada y destruyeron todo. Nosotros te hicimos. Escupió mi madre con una furia que nunca había visto. Todo lo que tienes existe porque nosotros te creamos. La lógica retorcida me dejó atónita por un segundo, hasta que las sirenas se escucharon a lo lejos. ¿De verdad vas a hacer esto?, dijo Vanessa, incrédula. ¿Llamar a la policía cuando lo único que pedíamos era ayuda? $260.000 no es nada para ti con esta casa. Es todo para mí, respondí. Esta casa es años de trabajo, sacrificio e independencia. Algo que nunca han respetado. Las sirenas se acercaban y por fin vi pánico en sus rostros. Mi padre intentó arrebatarle los papeles a Vanessa. Tenemos que irnos. No, me interpuse frente a la puerta. Se quedan aquí y le explican a la policía lo que estaban haciendo. Muévete, Eda, ordenó mi padre con voz amenazante. ¿O qué? ¿Me van a agredir también? Adelante, sumen un cargo más. Luces azules destellaron en mis ventanas mientras los patrulleros se detenían afuera. Mis padres y Vanessa intercambiaron miradas frenéticas, su plan desmoronándose. Esto solo es un malentendido familiar, dijo mi madre en voz alta, como ensayando lo que contaría a los agentes. Nada por lo que preocuparse. Unos golpes fuertes en la puerta fueron seguidos por una voz autoritaria. Policía, abra la puerta. Me acerqué a responder, sin quitar los ojos de encima a mi familia. 2 agentes entraron, observando la destrucción con mirada profesional. ¿Qué ha pasado aquí, señora?, preguntó el primero. Al volver a casa encontré a mis padres y a mi hermana dentro. Como pueden ver, han destrozado gran parte de mis cosas e intentaban llevarse documentos. Expliqué con sorprendente calma, señalando los papeles aún en la mano de mi padre. Eso es ridículo, protestó mi madre. Somos su familia. Solo estábamos de visita. ¿Tenían permiso para entrar a la vivienda?, preguntó directamente el agente. No necesitamos permiso. Somos sus padres. La segunda oficial, una mujer mayor de semblante duro, negó con la cabeza. Así no funciona la ley, señora. La casa de un hijo adulto no es extensión de la propiedad de los padres. Esto es todo un malentendido, intentó mi padre con tono autoritario, sin impresionar a nadie. Estábamos preocupados por Eda y vinimos a ver cómo estaba. ¿Y los muebles destrozados? ¿Y lo que está escrito en la pared?, preguntó el oficial, señalando el egoísta pintado en mi salón. Siempre ha sido dramática, intervino Vanessa.
Probablemente lo hizo ella misma para culparnos. La oficial arqueó una ceja. ¿Y esos documentos en la mano de su padre también se los plantó ella? Mientras los agentes separaban a mis familiares para interrogarlos, vi cómo finalmente se daban cuenta de que aquello no iba a ser tratado como una simple pelea doméstica. Habría consecuencias. Fuera, varios vecinos se habían reunido, atraídos por la presencia policial. La señora Abernathy me miraba con preocupación desde mi jardín. El señor Jenkins, de enfrente, grababa con su móvil, captando el momento en que mi familia era escoltada hacia coches patrulla distintos para ser interrogada. Dentro, di mi declaración. Expliqué la historia del distanciamiento, las recientes exigencias de dinero, la visita sospechosa días antes y cómo los había encontrado hoy destrozando mi casa. Buscaban específicamente mis documentos de hipoteca. Añadí. ¿Y sabe por qué? Preguntó un agente. Mi hermana tiene deudas enormes y quieren que venda mi casa para pagarlas. Los oficiales tomaron fotos de los daños, recogieron pruebas y me aseguraron que lo tomarían en serio. Cuando preguntaron si quería presentar cargos, no dudé. Sí. Contra todos. Al preparar el traslado, la compostura de mi madre se quebró. No puedes hacernos esto. Somos tus padres. La familia ayuda a la familia. Esto no es ayuda, respondí, con la voz entrecortada. Esto es abuso. Y termina hoy. Solo cuando los coches patrulla se alejaron con mi familia dentro me permití asimilar lo ocurrido. De pie en medio de los restos de mi salón, rodeada de los pedazos de la vida que había construido, empecé a temblar incontrolablemente. La señora Abernathy apareció a mi lado, rodeándome con un brazo firme. Vente a mi casa esta noche, querida. Mañana nos ocupamos de este desastre. Asentí en silencio, incapaz de hablar, dejándome guiar entre los restos de mi hogar y de mi familia. En los días posteriores al allanamiento descubrí exactamente qué buscaban y por qué habían registrado con tanta obsesión mi despacho. Mientras limpiaba el caos, encontré un sobre que había caído detrás de mi escritorio. Dentro estaba un documento que casi había olvidado. El certificado de designación histórica de mi casa. Cuando compré la propiedad, la anterior dueña mencionó que estaba en el registro histórico local por su valor arquitectónico y su conexión con un constructor prominente del siglo XX. En aquel momento me pareció un detalle pintoresco. Lo que no había valorado era la protección legal que ese estatus otorgaba. Como propiedad histórica, la casa no podía venderse sin la aprobación de la sociedad histórica. Cualquier comprador debía cumplir estrictas normas de preservación. Además, elementos arquitectónicos, como la carpintería original y las vidrieras, estaban protegidos por ley y no podían ser removidos. Esto explicaba la desesperación de mi familia por hallar mis papeles. Una venta normal habría sido rechazada en el proceso, revelando las restricciones que hacían que la casa fuera mucho menos rentable como dinero rápido. Probablemente planeaban usar mis documentos para buscar lagunas legales o incluso falsificar mi firma en una venta antes de que se detectaran los problemas. El hallazgo me llevó directamente a un despacho legal. Jessica Reynolds, abogada especializada en bienes raíces y derecho de familia, revisó mi caso. Lo que intentaron es gravísimo, confirmó. Allanamiento, destrucción de propiedad, intento de robo de documentos y lo que parece un plan de fraude inmobiliario. ¿Y ahora qué hago? Pregunté, todavía conmocionada. Primero, solicitamos una orden de alejamiento. Con los daños en tu casa y la clara intención de fraude, el juez no dudará. Segundo, documentamos todo para la causa penal que llevará la Fiscalía. Y tercero, presentamos una demanda civil por los daños a tu propiedad. Las siguientes semanas se centraron en los procesos legales. La orden de alejamiento fue concedida sin titubeos al ver las fotos de mi salón destruido y los mensajes amenazantes. La causa penal también avanzó, con los tres enfrentando múltiples cargos. Lo que no esperaba fue la reacción de Vanessa cuando se vio frente a consecuencias reales. Durante la audiencia por la orden de alejamiento, se derrumbó en el estrado. No debía llegar tan lejos. Sollozaba. Solo necesitábamos los papeles para ver opciones. Papá dijo que no tomaríamos nada, solo miraríamos. Bajo presión, reveló toda la magnitud de su desastre financiero: tarjetas de crédito al máximo, préstamos con intereses abusivos, contratos de alquiler de artículos de lujo que no podía pagar, y una boutique que jamás había dado ganancias.
La supuesta deuda de $260.000 resultó ser, en realidad, más cercana a 30.000 cuando se revisaron todas las cuentas. Lo más impactante fue descubrir que mis padres llevaban años alimentando ese comportamiento. Habían vaciado sus fondos de jubilación, sacado una hipoteca inversa sobre su casa e incluso vendido reliquias familiares para cubrir los gastos de Vanessa. Su situación financiera era mucho más grave de lo que había imaginado, con la bancarrota y la ejecución hipotecaria amenazando. No sabíamos qué más hacer, testificó mi madre, con la rebeldía de antes reemplazada por abatimiento. Vanessa necesitaba ayuda, y tú eras la única con recursos. ¿Consideraron pedirle un préstamo razonable con un plan de pagos?, preguntó el juez. En lugar de exigirle que vendiera su casa o entrar a robar documentos. Igual habría dicho que no, murmuró mi padre. Ya se negó a ayudar hace 5 años. Poner límites no es negarse a ayudar, observó el juez. Es establecer parámetros saludables. Algo con lo que esta familia parece tener dificultades. La orden de alejamiento fue concedida por 1 año, con posibilidad de prórroga. Mi familia tenía prohibido contactarme, acercarse a menos de 150 metros de mi casa o lugar de trabajo, o mencionarme en redes sociales. En el juicio penal, mis padres recibieron libertad condicional y Vanessa trabajos comunitarios, junto con consejería financiera obligatoria para los 3. El juez dejó claro que esa indulgencia dependía de que cumplieran estrictamente la orden y asistieran a terapia familiar. La demanda civil se resolvió fuera de los tribunales cuando el seguro de mis padres aceptó cubrir los daños a mi casa. El acuerdo no solo permitió reparar todo, sino también realizar mejoras que había pospuesto, incluido un sistema de seguridad integral. Mientras los asuntos legales se resolvían, comenzó la verdadera sanación emocional. La violación de mi hogar dejó cicatrices invisibles que tardaron mucho más en cerrar que los destrozos materiales. Durante meses saltaba con ruidos inesperados, revisaba cerraduras una y otra vez y dormía mal. Pero, con el tiempo y la terapia, esos reflejos fueron desapareciendo. Mi comunidad resultó ser mi mayor fuente de sanación. Vecinos con los que apenas había hablado antes se volcaron conmigo, ayudando con reparaciones y visitándome con regularidad. La señora Abernathy me llevaba cena todos los miércoles. El señor Jenkins instaló luces con sensor de movimiento en mi jardín. Mis colegas cubrían mi trabajo cuando debía asistir a audiencias. Estas conexiones formaron una red de apoyo más sólida que cualquier cosa que hubiera tenido creciendo en mi familia biológica. A diferencia del amor condicionado de mis padres, estas relaciones se basaban en respeto mutuo y afecto genuino. 6 meses después del allanamiento, mi casa no solo estaba restaurada, sino mejorada. Una nueva capa de pintura cubría la palabra de odio en mi pared. Nuevos muebles reemplazaban los dañados. El jardín florecía bajo la guía experta de la señora Abernathy. Y, lo más importante, la sensación de seguridad y paz que había cultivado regresaba poco a poco. A través de un conocido supe que Vanessa había ingresado a un programa serio de consejería financiera y trabajaba en una tienda minorista por primera vez en su vida. Mis padres se habían mudado a un apartamento más pequeño y aprendían a vivir una jubilación sin la comodidad que esperaban. Cambios duros, pero quizás los primeros pasos hacia un patrón más sano. 1 año después del incidente, cuando la orden de alejamiento estaba por expirar, recibí una carta de Vanessa, enviada a través de mi abogada como permitía la corte. A diferencia de sus antiguos mensajes, no contenía exigencias ni reproches. Era, al parecer, una disculpa genuina. Lamento lo que hicimos a tu casa y a tu confianza, escribió. Estoy empezando a entender cómo mis decisiones financieras afectaron a todos y lo injustas que fueron nuestras expectativas hacia ti. No espero perdón, pero quería que supieras que estoy trabajando en mí misma y asumiendo responsabilidades por primera vez. No respondí de inmediato. La disculpa era un paso positivo, pero la confianza, una vez rota, no se restaura con palabras. Decidí esperar y ver si su comportamiento cambiaba de verdad. La experiencia me enseñó que la familia no se define por la sangre, sino por el respeto, el apoyo y los límites saludables. Las personas que estuvieron conmigo en mis momentos más oscuros, que ayudaron a reconstruir no solo mi casa sino también mi seguridad, eran mi verdadera familia. Sentada en el porche restaurado una cálida tarde, viendo luciérnagas bailar en el jardín, sentí una paz que me había costado mucho conquistar. Mi hogar seguía siendo mi santuario,
fortalecido por las tormentas que había soportado. Y yo seguía siendo mi propia persona, ya sin buscar aprobación de quienes demostraron no poder darla incondicionalmente. ¿Alguna vez has tenido que protegerte de familiares que se creían con derecho a lo que tanto esfuerzo te costó conseguir? El camino de la culpa a la autoprotección nunca es fácil, pero a veces es necesario. Déjame un comentario sobre dónde pondrías tú el límite con las exigencias económicas de la familia. Y si esta historia resonó contigo, dale like y suscríbete para apoyar más conversaciones sobre cómo establecer límites sanos. Recuerda, la verdadera familia te levanta, no te destruye. Y a veces, la familia que elegimos sana mucho más que aquella en la que nacimos. Gracias por escuchar mi historia. Te deseo fuerza en tu propio camino para defender tus límites.